Muy buenas tardes, estimados beneficiarios, participantes en esta orientación jurídica que voy a presentarles. Bueno, el tema que vamos a tocar hoy es el tema de la tutela, ¿no? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son las causas de extinción? Básicamente lo que debemos conocer. De hecho que es amplio el tema, pero de todas maneras vamos a resumir lo más entendible posible. Bueno, para empezar, ¿cómo sabemos qué es tutela? Bueno, la tutela es un mecanismo de protección de las personas que no gozan de plena capacidad de obrar, ¿no? O sea, nos referimos a los menores o a los incapacitados judicialmente, cuyas facultades jurídicas están limitadas y se complementan mediante la intervención de su tutor. Y los procesos de incapacitación, ¿no?, suelen promoverse respecto a personas mayores o con patologías, ¿no?, que afecten a su capacidad para vivir autónomamente ellos, ¿no? O sea, no tengan esa capacidad de manejar su propia vida y necesitan la ayuda de alguien. A eso estamos refiriéndonos. O sea, la tutela, en otras palabras, la tutela consiste en cuidar de una persona que no puede valerse por sí misma, ni personal ni patrimonialmente, ¿no? ¿Y en qué consiste la tutela y la capacidad de obrar? Vamos a ver un poco la diferencia, ¿no? La capacidad de obrar se define como la facultad de las personas para desplegar efectos jurídicos con su actuación. En determinadas, ¿no?, situaciones, las personas no ostentan, ¿no?, plena capacidad para obrar, en otras palabras. Por ejemplo, ¿no?, los menores de edad no pueden realizar por sí mismos determinados negocios jurídicos. O lo mismo ocurre con las personas incapacitadas judicialmente, no pueden determinar negocios jurídicos, ¿no? Para, para posibilitar que una persona pueda desarrollar su vida en sociedad, pese a estas limitaciones jurídicas, existen las instituciones de tutela, de lo que estamos hablando. En este caso el tutor no intervendrá en todos aquellos aspectos donde la persona tutelada no puede actuar, ¿no?, por sí misma, dadas las limitaciones a su capacidad de obrar. Bueno, hablando de la tutela, es una institución muy similar a la curatela, ¿no?, aunque representa un tipo de protección mayor. Así, mientras el curador se limita a complementar la voluntad del curado, autorizando sus actos y careciendo por tanto la iniciativa, el tutor realiza por sí los actos de tutelado sustituyéndolo. ¿Y qué tipos de tutela, no, conocemos, no? Conocemos la tutela de familia o tutela familiar. Bueno, se trata de un sistema donde el tutor pertenece al ámbito familiar del tutelado. En este sentido, la institución de la tutela resulta comparable a la patria potestad, ¿no? Bueno, de hecho se puede considerar que la tutela es uno de los componentes de la patria potestad, ¿no? Así los menores tutelados son aquellos no sometidos a patria potestad ni emancipados, en otras palabras. Y el siguiente tipo tenemos la tutela institucional, ¿no? Se trata de un sistema donde el tutor, que puede pertenecer o no al ámbito familiar del tutelado, actúa bajo control de las autoridades. En esto ya nos referimos ya a las autoridades que ellos ya se encargan, ¿no? ¿Y quiénes se someten a la tutela, no? En nuestro ordenamiento jurídico existen 3 supuestos en que puede proceder la tutela, ¿no? Número 1, menores, cuando no estén sometidos a la patria potestad de sus progenitores ni emancipados. Número 2, mayores de edad o menores emancipados cuando queden incapacitados mediante sentencia judicial. Y como número 3 tenemos mayores de edad sometidos al régimen de prórroga de la patria potestad. Bueno, al cesar ¿no?, siempre que no queden sometidos a la curatela, ¿no?
La patria potestad sustituye a la tutela en el caso de los menores de edad, y es que la protección de la persona del menor y su patrimonio constituyen elementos de la patria potestad. ¿Y quién puede ser el tutor? Eh, bueno, en este sentido, ¿no? Se establece una orden de preferencia, ¿no? Que puede ser alterado por el juez si así lo estima adecuado al interés del menor o del incapacitado, ¿no? ¿Y quiénes pueden ser, no? Designado por el tutelado, o sea, el tutelado puede designar. Cónyuge que conviva con el tutelado también, los padres también, personas designadas por los padres en su testamento, también ellos pueden ser los tutores, descendientes, ascendientes o hermanos, ellos también pueden ser los tutores, ¿no? Para promover esta actuación judicial hay que estar bueno, es a lo dispuesto en los artículos 43, ¿no? Y la siguiente ley de jurisdicción voluntaria. Eh, bueno, el contenido de la tutela, ¿no? La tutela se compone de una serie de facultades, deberes que ostenta el tutor o sobre la persona o el patrimonio tutelado. Tales facultades no tienen como único objetivo la defensa de los derechos e intereses de la persona sujeta a tutela, o sea, la persona tutelada. Así, ¿no? El tutor ejerce su cargo en beneficio del tutelado, considerándose, ¿no?, sus funciones como un deber sometido a control judicial. El control judicial se va a encargar de el tutor está sometido, ¿no?, al control judicial, en otras palabras, ¿no? ¿Y cómo se extingue la tutela? Bueno, las causas de extinción de la tutela son las siguientes, ¿no? Que incluyen, ¿no?, que el menor de edad cumple la mayoría de edad. Otro, la adopción del tutelado menor de edad, salvo cuando estuviera previamente incapacitado, o el fallecimiento del tutelado, la concesión del beneficiario de mayor de edad, ¿no? Ya sí existen otros medios de extinción de la tutela, ¿no? Por ejemplo, cuando un progenitor desaparece y reaparece posteriormente o es privado de su patria potestad y la recuperación posteriormente. La extinción de la tutela puede suponer el nombramiento de un nuevo tutor si el tutelado sigue teniendo su capacidad de obrar limitada y en caso de haber obtenido plena capacidad de obrar, por ejemplo, por haber cumplido 18 años o haber sido revocado su incapacidad judicial, la extinción de la tutela determinará el levantamiento del cargo del tutor. No, en ambos casos el tutor debe rendir cuentas sobre su administración a la autoridad judicial, ¿no? Debe responder todo esto. Dispone para ello de ¿cuántos meses? De 3 meses desde la extinción de su función. El tutelado o sus allegados podrán promover la acción de rendición de cuentas en un plazo de 5 años, desde que transcurran los 3 meses para hacerlo voluntariamente, ¿no? Eso a grandes rasgos a la tutela. Y así resumidamente creo que hemos entendido, bueno, la tutela no es, consiste, ¿no?, en cuidar a una persona que no puede valerse por sí misma, ni personal ni patrimonialmente, en eso consiste, ¿no? Salvo ya hemos hablado de menores de edad y de las personas incapacitadas que no pudieran ejercer estos derechos a cabalidad. Bueno, muchísimas gracias y estaré en los siguientes videos, estaré siguiendo, dando las orientaciones jurídicas respectivas de interés para ustedes. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.